el capítulo 12 del Génesis, empieza la historia de la salvación en sentido estricto. En realidad, ya se habla de personajes reales, concretos. Abraham, lugares concretos, reales. Ur de los caldeos. Época histórica clara, 1800 años antes de Cristo. Con Abraham empieza la historia de la salvación en sentido estricto. Lo que hemos visto antes, los primeros 11 capítulos del Génesis, son historia en sentido amplio. Quiere decir, los hechos son reales. El pecado, la creación del hombre, tantos hechos, digamos, que presentan la doctrina, pero no reales en el sentido que el primer hombre, Adán, segundo, Eva, después Caín y Abel, no en este aspecto. Así que las verdades, que son reales, que son auténticas, son presentadas en forma simbólica. Así que muchos lugares no son reales, son ficticios, personajes ficticios, pero la enseñanza es real. Bien, con el capítulo 12 del Génesis empieza la historia de la salvación. Los que tienen la Biblia pueden buscar capítulo 12. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Aquí encontramos los elementos fundamentales de la vida religiosa. Número 1, deja. Hay que dejar algo. Si queremos seguir el camino de Dios, tenemos que dejar algo. En cada situación, en cada caso, hay que ver lo que hay que dejar, pero algo hay que dejar. No se puede seguir a Dios siguiendo como antes. No, algo hay que dejar. En el caso de Abraham, dejar su casa, dejar sus parientes, su cultura, su mentalidad, sus amistades. No era un niño, no era un jovencito, era un hombre de 75 años. No era un pobrecito, era un hombre que tenía ganado, que tenía sirvientes. Don Abraham, una persona importante, que tiene que dejar tantas cosas si quiere seguir el camino de Dios. Deja, anda a la tierra que yo te mostraré. ¿Ma cuál tierra? Yo te lo diré. Tú tienes que caminar. Caminar por fe. Si uno deja lo que se opone al plan de Dios, sigue a Dios con fe, entonces se realiza la promesa. Haré de ti una nación grande. La promesa. Lo mismo después tenemos también al empezar el Nuevo Testamento. Jesús invitó a los apóstoles a dejar las redes, dejar su vida normal. Los apóstoles dejaron las redes, las barcas, su trabajo normal para seguir a Cristo. En la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar. Esta es la fe. La fe consiste en dejar la propia seguridad para unirse a Cristo y caminar con Él. Los haré pescadores de hombres. Cuando uno deja lo que es un obstáculo al plan de Dios, sigue a Cristo por fe, entonces se transforma en pescador de hombres. Así empieza el Antiguo Testamento, así empieza el Nuevo Testamento. Se trata de 3 etapas fundamentales del creyente. El creyente continuamente tiene que dejar algo, tiene que entregarse a Cristo por fe, seguir a Cristo, seguir el camino de Dios, y entonces se transforma en medio de salvación para los demás. Haré de ti una nación grande, los haré pescadores de hombres. Y Abraham obedeció. En aquel tiempo no había la idea de un solo Dios. Así que Abraham escucha la voz de su Dios, de un Dios. Y él dice, yo obedezco a mi Dios. Y la gente le dice, pero estás loco tú, ¿a dónde vas a ir? No sé. Bueno, vas a dejar tantas cosas, una vida de seguridad, de riqueza, de bienestar, un prestigio, un honor, una fama, para ir quién sabe a dónde. La gente pensaba, pobre don Abraham, está loco, se le botó la canica, pobrecito, a 75 años esto se va, y ni sabe a dónde va a ir. Va porque su Dios le dijo, pobrecito. De todos modos, Abraham se va, se marcha. Y después llega a la tierra de Canaán. Y estando en la tierra de Canaán, versículo 7, capítulo 2 del Génesis, versículo 7, Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tu descendencia. ¿Pero cuál tierra? La tierra de Canaán estaba habitada, había mucha gente. Entonces Abraham hubiera podido empezar a dudar, me está tomando el pelo. Esta tierra la daré a tu descendencia. Número 1, no tiene descendencia. Ya es anciano, no han tenido hijos. Su esposa anciana, no tiene descendencia. Número 2, esta tierra ya está ocupada. Nosotros en su lugar, ¿qué habríamos pensado? Dios me quiere tomar el pelo. Yo le obedezco, yo confío en Él. Mira nomás, esta tierra la daré a tu descendencia. ¿Ma cuál tierra? Hay mucha gente, está habitada. Abraham confía en Dios. Capítulo 15. Estamos viendo brevemente. Después, cuando tengan tiempo, claro, hay que leer todo para rellenar todo esto. Pero ahora estamos viendo los puntos importantes. Versículos del 1 en adelante. Después de estos hechos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión. No temas, yo soy tu protector. Interesante, en la Biblia muchas veces encontramos esta expresión, no temas. El hombre frente a Dios siempre tiene cierto miedo, frente al futuro, frente a la vida. Y Dios dice, no temas. Si tú has tomado la decisión de seguirme, no tengas miedo, ten confianza. No temas, yo soy tu protector, tu defensor. En la vida hay problemas, no temas, yo estoy contigo. Esto seguido se encuentra en la Biblia. Tu recompensa será muy grande por haber tenido fe, por haber seguido mi llamado. Abraham respondió, Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar? Yo voy a morir sin hijos y mis pertenencias pasarán a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Según la ley de aquel tiempo, la costumbre, cuando uno no tenía hijos, el principal de los trabajadores, de los sirvientes, se consideraba como hijo del propietario.
del Señor, así que todos los hijos de él eran considerados legalmente hijos del dueño. Así que dice, bueno, yo voy a morir sin tener hijos, y todo lo que tengo pasará a Eliezer, que era el servidor más importante, el mayordomo de sus bienes. Entonces Yahvé volvió a hablarle a Abraham diciendo, tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu sangre. Y Yahvé lo sacó fuera y le dijo, mira al cielo, y si puedes cuenta las estrellas, pues bien, así serán tus descendientes. Qué bonita esta escena, una noche llena de estrellas. Mira cuántas estrellas, a ver si las puedes contar. Pues bien, así numerosa será tu descendencia. Y frente a esta palabra de Dios, ¿qué hace Abraham? Versículo 6. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Esta frase es importantísima. San Pablo la repetirá, la comentará, la fe. Tuvo confianza en Dios, no obstante todos los problemas, todas las dificultades, todas las apariencias. Tuvo fe en Dios y por esta razón Dios lo consideró justo. ¿Qué quiere decir? Dios lo liberó del pecado, lo purificó y le dio su amistad. Bien, vamos adelante. Poco después, ustedes lean después, verán ustedes, en el capítulo 15, ya se habla de una alianza entre Dios y Abraham. Hacen un pacto, una alianza. Se toma algún animal y se hace, según la costumbre de aquel tiempo, se hace el acuerdo, el pacto, la alianza. Mientras nosotros ahora vamos con el notario para firmar un documento, en aquel tiempo se hacía un sacrificio. Y de esta manera se establecía una alianza. Los que tengan la Biblia pueden buscar ahora capítulo 17. Vemos cómo Dios cambia el nombre a Abraham y también a su esposa. Cayó Abraham con la cara en tierra y Dios le dijo así. Estamos capítulo 17, versículos del 3 al 5. Esta es mi alianza que yo voy a hacer contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque te tengo destinado a ser padre de muchas naciones. Y después también Dios cambia el nombre a Sarai, versículo 15 y 16. Dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. Dios cambia el nombre de Abraham en Abraham, Sarai en Sara. Capítulo 18, algo muy interesante. Vamos a leer. Aquí se manifiesta la mentalidad de los antiguos, su manera de pensar, su manera de transmitir la historia antigua. Todo lo que vamos a leer ahora manifiesta que se trataba de tradiciones que se transmitían de padre en hijo, y solamente siglos después se llegó a escribir todo esto. Capítulo 18 del Génesis. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, a la hora más calurosa del día. Abraham miró y vio que 3 hombres estaban parados cerca de él. Inmediatamente corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego no pases a mi lado sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y reposen a la sombra de estos árboles. Enseguida les serviré pan para que recuperen sus energías antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron: haz lo que has dicho.
Abraham fue rápidamente a la habitación de Sara y le dijo: toma luego 3 medidas de harina, amásala y haz tortas. Luego él mismo fue al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. Después tomó mantequilla, leche y el ternero ya preparado y se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie junto a ellos, bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara tu esposa? Él les respondió: está dentro de la carpa. El otro prosiguió diciendo: dentro de 1 año volveré aquí, para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba a la entrada de la tienda detrás del que hablaba. Ella y Abraham eran ancianos y ella ya no tenía lo que les pasa ordinariamente a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba: después de haber envejecido, ¿conoceré el placer con mi marido que es tan viejo? Pero Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho: y justamente ahora que soy vieja voy a dar a luz? ¿Hay algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Ella trató de defenderse, pues tuvo miedo, diciendo: yo no me he reído. Pero él le dijo: sí, te reíste. Bien, muy importante esto. Después ustedes pueden ver las notas para entender lo que se refiere a estos personajes. Aquí importante es notar esta expresión que encontraremos después en el Nuevo Testamento: nada es imposible para Dios. Esta expresión es muy importante, el poder de Dios. Sara se ríe, cree que no será posible, que no va a tener un hijo, y realmente después de 1 año ya nace su hijo. Capítulo 21, los que tienen la Biblia pueden buscar. Yahvé visitó a Sara como lo había anunciado y cumplió así su promesa. Sara quedó embarazada, dio a luz un hijo de Abraham, siendo ya vieja y en la fecha que Dios había señalado. A este hijo nacido de Sara, Abraham le llamó Isaac. Lo circuncidó a los 8 días, conforme a lo que Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Bien, lo de la circuncisión a los 8 días se trataba de por sí de una costumbre que existía en los países orientales. También ahora existe esta costumbre. Allá hay poca agua y entonces es fácil que se desarrollen enfermedades, ya que uno no se baña, a veces ni una vez en toda la vida se baña, hay poca agua. Entonces es fácil que en el órgano sexual masculino, en la punta, se forman enfermedades. Y entonces había la costumbre, desde antes de Abraham y hasta la fecha, de que a los niños recién nacidos se le cortaba el pellejo que está en la punta, de manera que no se formen, no se aniden enfermedades. Bien, este hecho, con un significado higiénico, un valor higiénico, se transformó en un hecho de tipo religioso. Dios tomó una costumbre normal para darle un sentido religioso. Así que la circuncisión era el rito para poder formar parte de este nuevo pueblo, el pueblo que vendrá de Abraham, como señal de pertenencia a este pueblo. Así que por fin se realiza la grande promesa. Teniendo 100 años, tiene un hijo. Muy contento Abraham, contento porque vio que se realizó por fin este grande anhelo, cuando a un cierto momento le habla Dios: mi querido Abraham, fíjate que los pueblos que habitan la tierra de Canaán tienen esta costumbre: sacrificar a sus dioses un niño.
Así manifiestan su amor hacia sus dioses. Ahora quiero ver si tú me amas a mí como los pueblos que te rodean aman a sus dioses. Toma a tu hijo y mátalo en mi honor. Así manifiestas la obediencia, el amor. Pobre Abraham, hijo único, Isaac, y este único hijo lo va a sacrificar a Dios. No era una familia numerosa, dice, bueno, en mi familia somos 10, somos 15, no hay problema. El más bandidillo lo ofrecemos a Dios. Son tantos, a ver, el que no obedece, a ver, bueno, con dolor sí, pero, a ver, vamos a buscar entre tantos. No, hijo único. Y Abraham obedece. Cuando tengan tiempo, lean el capítulo 22. Qué interesante. Vemos esta inocencia, sencillez de Isaac. El papá le dice, muchacho, prepárate, vamos a hacer un sacrificio sobre el cerro. Buscan el burro, buscan el fuego, buscan la leña, buscan todo, vámonos, vámonos. Y cuando empieza a subir el cerro, pregunta Isaac, papá, ¿qué pasó? Nos hemos olvidado lo más importante, traemos fuego, traemos leña, traemos todo, pero nos hemos olvidado de qué cosa vamos a ofrecer a Dios. Y entonces dice Abraham, no te preocupes, Dios proveerá, Dios proveerá. Cuando llegan arriba, preparan la leña, preparan todo, el papá dice al muchacho, ven. Entonces se da cuenta que es él. Y no dice nada. ¿Por qué? Porque había visto otros compañeros suyos sacrificados a los dioses cananeos. Y entonces el hijo obedece. Esta es la voluntad de Dios. Esto quiere mi papá. Y se pone allá. Lo amarra, agarra el cuchillo para matarlo. Cuando interviene Dios, alt, he visto tu obediencia. Basta esto. Una enseñanza muy importante para nosotros. Adán y Eva empezaron el camino de la desobediencia. Quisieron ser como dioses. Abraham empieza el camino de la obediencia de la fe. Fe y obediencia. No puede haber fe sin obediencia. Yo creo en Dios, yo soy creyente. Sí, entendiendo ser creyente es como creer que existe Dios. No, hasta el demonio cree que existe Dios. No, el problema es confiar en Dios, obedecer a Dios. Esta es la fe auténtica, el camino de la obediencia. Entonces Abraham es un gran ejemplo para todos. Es nuestro padre en la fe. Una fe tan grande que se llega hasta, si es necesario, a matar al propio hijo. Esta es la fe auténtica, la fe verdadera. Después de Isaac vienen dos hijos, Esaú y Jacob. Los que tengan la Biblia vamos a seguir leyendo. Como ven ustedes, este curso es tomar conciencia de la palabra de Dios, de una forma muy sencilla, muy breve. En el capítulo 25, versículo 21, vemos el nacimiento de Esaú y Jacob. Capítulo 25, versículo 21. Isaac rogó a Yahvé por su esposa, que era estéril, otra vez. Yahvé le escuchó y Rebeca quedó encinta. Como los mellizos chocaban en su seno, ella se amargó y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el día del nacimiento, se comprobó que tenía 2 mellizos. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles,
Por eso lo llamaron Esaú. Enseguida salió su hermano, quien agarraba con su mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac entonces tenía 60 años. Crecieron los dos varones. Esaú llegó a ser un experto cazador y hombre de campo, mientras Jacob era un hombre muy sencillo y vivía en tiendas. Isaac prefería a Esaú, pues le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. Ni modo, esta es la vida. No solamente ahora sucede esto, desde el principio. Cierta vez estaba Jacob cocinando cuando su hermano llegó del campo muy agotado, pidiéndole del guiso rojizo que preparaba, pues venía hambriento. Por eso lo llamaron Edom, o sea, rojizo. Jacob le respondió: véndeme ahora mismo tus derechos de primogénito. El usurero. ¿Quieres que yo te ayude? Pero me das los intereses. Esaú le respondió: estoy muriéndome de hambre, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Es muy importante entender esto. Antiguamente, toda la propiedad del papá, según este derecho de primogénito, pasaban al primogénito. Así que ahora Esaú tiene las bendiciones, no Esaú, Isaac, las bendiciones que Dios dio a Abraham. Estas bendiciones van a pasar ¿a quién? A Esaú. Él es el primogénito. Pero ¿qué pasa? Que Esaú no da importancia a esto y vende este derecho de primogénito. Esaú le respondió: estoy muriéndome de hambre, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Quiere resolver el problema inmediato de la comida. Jacob insistió: júramelo ahora mismo, con juramento. Este lo juró vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y un plato de lentejas. Cuando se dice vender los derechos de primogénito por un plato de lentejas. Este comió y bebió y luego se marchó. Nosotros ahora, hablando del problema de las sectas, imagínense ustedes, por un poco de queso amarillo, por un cargo que le dan allá de pastor, por algo, y vende los derechos de primogénito, deja la iglesia de Cristo y se mete en un changarrito particular. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. ¿Qué me importa a mí estar en una iglesia o en el otra? Es lo mismo. Lo importante es creer en Dios y nada más. Bien. Después las consecuencias. Capítulo 27. Esto es muy interesante. No lo vamos a leer porque no podemos leer todo. Pero en el folleto se señalan los puntos más importantes. Como hemos visto, la mamá prefiere a Jacob, más obediente, más atento, mientras el papá prefiere a Esaú porque es cazador, le gusta la carne de cacería. Bien, está por morir Isaac, y entonces manda llamar a Esaú: Esaú, ya me voy a morir, pero antes de morir, por favor, me preparas un conejo de los buenos, una liebre, pero una buena comida. Así que como bien y me muero y se acaba todo. ¿Por qué? Porque para los antiguos, para la parte más antigua de la Biblia, cuando uno moría, todo se acababa. No había la idea de una vida futura, no había la idea de el alma inmortal. Y por eso los testigos de Jehová toman citas del Antiguo Testamento, pero de las partes más antiguas, cuando no existía la idea de una vida futura. Entonces las bendiciones de Dios eran algo que se resolvía en esta vida. Tener hijos, comer bien, tener buena salud. Así Dios premiaba a los seguidores, a los creyentes. Y cuando uno estaba enfermo, cuando uno no tenía comida, era como una maldición de Dios. Así que Isaac quiere morir en gracia de Dios. ¿Qué quiere decir en gracia de Dios? Con la barriga llena, contento y feliz. Esaú rápido corre va de cacería para
buscar algún conejo, algo. La mamá escuchó, rápido llama a Jacob. Jacob, ven, tu papá ya está en las últimas. Corre tú también, prepara inmediatamente. Tráeme aquí 2 conejos, yo los preparo y vámonos. Pero me va a reconocer. No te va a reconocer, porque ya era ciego. Isaac ya no veía. De todos modos no te va a reconocer. Mira, prepara todos los conejos y le pone a Jacob, le pone la piel de los conejos sobre el cuello, sobre las manos. Imagínense ustedes cómo era Esaú, prácticamente era como un chango, era el famoso ladrón perdido, tanto que se presenta al papá. Papá, aquí está lo que me dijiste. El papá dice, ¿qué pasó? Pero tú no eres Esaú, tú eres Jacob. No veía, pero oía, un poquito oía, así que se dio cuenta la diferencia de la voz. No, papá, yo soy Esaú. Acércate, chiquito, acércate. Y lo tocó en el cuello. Sí, dice, veras, me había confundido. No, tú eres de veras Esaú, porque con la piel de conejo parecía de veras Esaú. Bien, a ver, deja aquí la comida. Empezó a comer y todo. Y después, hijo mío, te doy la bendición. Así que tú eres heredero de las bendiciones. El que te maldiga será maldito, el que te bendiga será bendito. Tú vas a mandar y tu hermano te va a obedecer. Apenas recibe la bendición, echa a correr como loco antes que llegara Esaú. Vámonos, ¿sabes cuánto las patas? A correr. Llega Esaú contento. Papá, aquí está el conejo. ¿Qué pasó? ¿Y el que vino antes, quién fue? Híjole, fue tu hermano. Entonces, ni modo, ya le di la bendición, tú vas a obedecer a él. Entonces Saúl se enoja, empieza a correr para agarrarlo, para agarrar a su hermano y darle chicharrón. Pero ya se había ido lejos, era difícil encontrarlo. Vamos a ver ahora capítulo 32, versículo 29. Aquí vemos cómo Dios cambia el nombre a Jacob. Capítulo 32, versículo 29. Hay una lucha, una noche. Alguien se acerca a Jacob y empiezan a pelear. Y Jacob es abusado, no lo suelta y golpes por aquí. Al final, este señor le da un golpe y en la cadera, por lo cual se queda cojo toda la vida, el pobre Jacob. Pero lo agarra bien y dice, y no te suelto hasta que no me bendigas, no me des la bendición. Vamos a leer. Versículo 27, dijo el hombre, suéltame, mira que ya amanece. Jacob contestó, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. El otro preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y saliste vencedor. Así que de hoy en adelante se hablará ya no de Jacob, sino de Israel, fuerza de Dios. Él tuvo 12 hijos, de allá vinieron las 12 tribus de Israel. Después sería muy interesante poder leer, por ejemplo, capítulo 37, del versículo 12 en adelante. Aquí encontramos algo muy interesante. Entre los hijos está José, un hijo muy especial, que tiene sueños, pero muy especiales. José era un joven de 17 años que se dedicaba a cuidar las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. José le contaba a su padre todo lo que se decía sobre la mala conducta de ellos. Era un hermanito que iba siempre a su papá. Fíjate que el otro hermano hizo esto, que hizo otra cosa. Que decir, tenía mucha confianza en el papá y le contaba todo lo que pasaba. Y por eso los hermanos no lo veían bien. Mira nomás este fisgón, mira nomás cómo anda siempre de chismoso. Israel quería a José más que a todos sus otros hijos, pues lo había tenido en su vejez y le había hecho una túnica con mangas, algo especial.
Sus hermanos, viendo que José era el preferido de su padre, comenzaron a odiarlo. Celos. Llegando hasta no querer conversar con él. Tuvo José un sueño y se lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo el sueño que tuve. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía en pie, mientras la de ustedes la rodeaban y se inclinaban ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que deseas mandarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo José todavía otro sueño que también se lo contó. Me parecía que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió así. ¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos deberemos prostrarnos ante ti? Con esto sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Bien. Los hermanos van a trabajar lejos con los rebaños. Un día el papá manda a José para saber noticias, para llevar comida a sus hermanos, y los hermanos deciden matarlo por envidia. En lugar de matarlo, lo ponen en un pozo, después lo venden algunos ¿cómo se llaman estos que venden? Comerciantes. Estos comerciantes van a Egipto. Allá lo venden como esclavo y va a servicio de un oficial del ejército. La esposa quiere tener relación con este joven. Él no acepta por obedecer a Dios y la esposa lo acusa. Va a parar a la cárcel. Y en la cárcel cuenta, por aquí, por allá, cuenta que él ha tenido sueños, que él sabe tantas cosas. El faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Pide la explicación, nadie se la da. Por fin dicen, en la cárcel hay alguien que sabe la explicación, uno que adivina. José da la explicación. El rey lo hace como su ayudante. 7 años de abundancia, 7 años de carestía. Tú te vas a encargar de agarrar durante los 7 años de abundancia para distribuir los 7 años de carestía. De esta manera, cuando hay carestía, los hermanos van a parar a Egipto. Y así toda la familia se queda en Egipto. Durante 400 años, el pueblo de Israel se transfirió, vivió en Egipto en paz, contentos.